Muy buenas noches a todos nuestros hermanos de Leyendo las Escrituras que se encuentran con nosotros en esta ocasión. Eh, Queremos dar gracias al Señor por tenernos acá presentes, eh, porque sin Él no pudiéramos estar. A los hermanos que han podido congregarse con nosotros también queremos darle muchas gracias. Veo algunos nombres ya en la pantalla. Los demás están un poco tarde por las razones de que cambió la hora aquí en los Estados Unidos y parece que no se han dado cuenta. Pero de todas maneras tenemos el tema en esta noche del tercer sello del Apocalipsis. El día de hoy tenemos como propósito aprender a, primeramente, discernir el texto y su interpretación. Es mi misión no solamente darles a ustedes cierta educación del texto de Apocalipsis, sino que también ayudarles a que ustedes mismos puedan discernir el texto y lo puedan interpretar. Porque hay muchos intérpretes el día de hoy, hay mucha gente enseñando este texto y hay veces que nosotros simplemente decimos sí, amén, a algo que quizás no entendemos en nuestra mente por la falta de recursos de interpretación. Además, quiero a que aprendamos a crear ángulos de estudio para un mejor entendimiento. Ángulos que cuando usted escucha a alguien hablando acerca del tema, usted tenga algún ángulo, por lo menos algo de participación en la conversación de lo que se está hablando. Y también aprender a discutir el tema con soltura, que usted tenga por lo menos algo que decir al respecto. Entonces, esos son nuestros propósitos del día de hoy. Vamos a comenzar con el texto. Y quiero presentarles el día de hoy las diferentes maneras como el texto se ha interpretado a través de la historia. Ahora, quiero mostrarles a ustedes, hermanos, el texto. Y quiero ponerle a ustedes 4 maneras como este texto se ha interpretado a través de los años. Dice el texto: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, entonces comenzamos con la primera forma como texto se ha interpretado desde el tercer siglo. Tenemos aquí 3 personas. Ellos son considerados preteristas. Ya les voy a explicar qué significa preteristas, historietistas, idealistas y futuristas. Pero vamos a comenzar con los preteristas. Hugo Grotius, Johann Jacob Wettstein, Ernest Renan, respectivamente en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y uno más moderno que se llama Volcker, todos ellos preteristas. Ellos dicen que la interpretación de este texto, este jinete, es visto como correspondiente al hambre que ocurrió durante el reinado de Claudius, emperador romano, a partir de los años 41 al 54. Usted ya se puede dar cuenta que un preterista interpreta el texto de Apocalipsis como algo que ya ocurrió. En este caso, los preteristas han interpretado que este texto ocurrió en el año 41 al 54. Se dice que la hambruna, y ellos lo interpretan esto como una hambruna, comenzó en el año 44, que siguió repitiéndose hasta llegar a la primera revuelta judía romana del año 66. El señor Ernest Renan cita el año 68 como el más significativo del hambre. Era tan severa la hambruna que las mujeres comían a sus propios hijos para sobrevivir.
mientras que el líder de la revuelta judía, Gash Alav o Yahanan ben Levi, el hijo de Leví, en otras palabras, nosotros lo conocemos como John of Giscala. Mientras las mujeres se comían a sus hijos, dice la historia de los preteristas que John Giscala consumía el aceite y el vino, que eran artículos de lujo del templo de Jerusalén. Entonces, para el preterista, este texto ya es un hecho que está en el pasado y que ocurrió antes de la destrucción del templo en el año 70 del primer siglo. Esta fue la interpretación que este texto tenía en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y aún hasta el día de hoy el preterista continúa predicando y enseñando este texto de esta manera. Luego tenemos en el siglo XVI a Joseph Mede, Edward Bishop Elliot en el año de 1837 y Alexander Keith en 1832. Ellos son historietistas. Ellos asocian este texto a eventos del tercer siglo, un periodo en la historia cuando la opresión financiera a los ciudadanos romanos era insoportable por simplemente la exigencia de los altos impuestos por el emperador. Estos impuestos podían pagarse en granos, aceite y vino. Además se cita desde el reinado de Septimus Severus en el año 193 hasta el reinado de Alexander Severus en el año 235 como eventos que se llevaron a cabo o que se cumplieron en la historia. Por otro lado, se habla de la manera severa de impuestos durante el edicto de Caracalla en el siglo II, en el año 212. Por último, se cita el periodo papal bizantino en el año 606 y el Papa Boniface III. Entonces, el historietista cree que esta es parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque el historietista cree que el Apocalipsis o el texto de la palabra de Dios, en este caso el capítulo 6 de Apocalipsis, es un suceso que ocurre en la historia hasta la venida del Señor Jesucristo. Ellos no son como el preterista, que el preterista dice esto ya pasó y ya no va a ocurrir nada más. El libro de Apocalipsis se terminó, es inservible para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque son cosas del pasado. Eso es lo que dice el preterista. Pero el historietista no dice eso. El historietista dice de que hay ciertos eventos que ya se cumplieron, pero hay otros que todavía no se han cumplido. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. El idealista básicamente dice que este sello habla de privación económica y pobreza después del desate de una guerra y cómo los ricos se hacen más ricos. Ellos no ven absolutamente nada de historia dentro del texto bíblico. Ellos usan el Apocalipsis como para hacer mención de sus ideales y de lo que la gente piensa, lo ven como cuestiones simbólicas, pero no ven absolutamente ningún otro propósito para el texto de Apocalipsis. Y luego tenemos a los futuristas. El futurista asocia el significado a la inflación y a las hambrunas como las plagas en la tierra durante la Tercera Guerra Mundial. El futurista piensa en este evento como algo que aún no ocurre, pero que va a ocurrir en la época de la última semana, que es la gran tribulación, la Tercera Guerra Mundial. Mientras que muchos morirán, dicen los futuristas, los ricos gozarán de los lujos del aceite y el vino. Entonces, estas son las diferentes posiciones o las diferentes maneras de ver el texto del Apocalipsis. Entonces, ¿en cuál de estas cuatro se encuentra usted? Es lo importante. Yo creo, para darles alguna idea, con toda seguridad, si usted cree en la Biblia,
Este es evangélico. Usted no va a creer en el preterismo, no lo anticipo, pero quién sabe, a lo mejor si usted cree que estos eventos ya ocurrieron y que el Apocalipsis básicamente es un libro que ya no tiene ningún uso, si ese es el caso, usted es o preterista o idealista. Pero si usted cree que el libro de Apocalipsis todavía es vigente y no solamente presenta información de sucesos que están ocurriendo el día de hoy hasta la venida del Señor Jesucristo, y además de eso usted cree que hay ciertas partes del Apocalipsis que todavía no se han cumplido, entonces usted está entre el historiatista y el futurista. Entre esos dos es que está su posición. Pero usted va a saber en verdad qué es lo que usted cree, porque me imagino que ha de tener un pastor, un guía, me imagino que ha de tener a alguien que le instruya acerca de este libro, ya sea en la radio, a través de los libros. Pues esto es lo que usted tiene que ver. Si el autor es uno de estos, y si es uno de estos, entonces así va a ser la información que usted va a recibir. Entonces quiero presentarles esta otra pantalla para que usted tenga una mejor idea de quién es quién. Estas son las 4 formas de ver o de interpretar el libro de Apocalipsis. Dije el preterismo. El preterismo dice que todo el Apocalipsis, todo se cumplió antes del año 400, en los años dioses, o sea, después de Jesucristo. Un jesuita llamado Luis de Alcázar, durante la contrapostura de la Reforma, él escribió algo que le sirvió en contra de los ataques que identificaban al Papa como el anticristo. Él fue uno de los primeros preteristas. Él dijo, no puede ser que el Apocalipsis ponga en el primer sello de los 7 sellos como al Papa como anticristo. No puede ser. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis ya se cumplió. Y si ya se cumplió, no puede ser el Papa. Entonces es una de las cosas que hizo este jesuita de la Iglesia Católica. Luego tenemos a los historietistas. Ellos dicen que el Apocalipsis se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Se ha venido cumpliendo desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él fue llevado al cielo. Desde entonces el Apocalipsis se ha comenzado a cumplir y no va a ser completa sino hasta que el Señor Jesucristo regrese. Personas que eran historietistas son Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, William Tyndale, Juan Wesley, Jonathan Edwards, Spurgeon, Matthew Henry. Puse a Matthew Henry porque Matthew Henry es uno de los libros que se usan de comentarios constantemente. Los estudiantes siempre andan leyendo el libro de Henry Matthew. No digo que es malo, pero solamente se lo pongo para que usted tenga una idea de quién es Henry Matthew, qué es lo que él cree en sus comentarios de Apocalipsis. Él es un historietista. Los idealistas dicen básicamente que no hay cumplimiento histórico, que, por ejemplo, una idea de quiénes son los que creen en el Apocalipsis como un texto idealista. En el año 480 a.C., Anaxágoras dijo: todas las cosas fueron creadas por el nous, la mente, la cual mantiene al mundo en armonía. De allí es donde viene el idealismo. Todo aquello que puede ser controlado con la mente. El idealismo nace como una teoría filosófica. Una de las religiones que interpreta este texto de una manera idealista es la ciencia cristiana. Ellos se identifican parcialmente con esta filosofía
y como se identifican con la filosofía, entonces el texto de Apocalipsis es interpretado de esta forma, de una forma idealista. Y luego el futurista es aquel que dice que no se ha cumplido nada del libro de Apocalipsis y que todo lo que está en Apocalipsis se va a cumplir hasta que venga la gran tribulación. Y entonces, como va a ocurrir hasta la gran tribulación, no nos incumbe a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser arrebatados y ya todo eso que ocurra no tiene nada que ver con nosotros. Si usted cree de esa manera, entonces usted cree en el libro de Apocalipsis de una manera futurista. Es bueno estudiarlo, pero no tiene usted que preocuparse mucho porque usted ya no va a estar aquí. Eso es lo que dicen muchos futuristas. Es una forma cristiana de ver e interpretar el libro de Apocalipsis y Daniel desde una perspectiva literal, o sea, el sentido exacto y propio de las palabras. Es físico, en otras palabras no es simbólico, es apocalíptico, es espantoso y tremendo y es global, abarca todo el planeta Tierra. Por eso es que decía que la mayoría de ustedes han de estar entre el historietista y el futurista. Es una combinación de esos dos. Ok, entonces ya que hemos visto el texto, cómo se interpreta, ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que estos grupos creen. Les voy a presentar entonces a ustedes la posición histórica del tercer sello. La posición histórica del tercer sello, como nos lo explicó nuestro hermano Ali en días pasados, él habló de que el tercer sello representa hambruna, representa básicamente mucho sufrimiento. Si no me equivoco, se habla del petróleo, se habla de un caos monetario, pero hay una frase dentro de este texto que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Y esa frase, según la posición histórica, nos habla de que los pobres van a sufrir mucho, pero los ricos parece que no van a sufrir mucho porque el aceite y el vino de todas maneras eran ciertos productos de carácter lujoso y que ya de antemano los únicos que podían comprar el aceite y el vino eran los ricos y no los pobres. Entonces, de acuerdo a la posición histórica del tercer sello, eso, de acuerdo a ellos, significa de que los ricos no van a tener ningún problema con esta hambruna, sino que esta hambruna va a venir solamente en contra de los pobres. Bueno, ok. ¿De dónde viene esta interpretación? Básicamente nace de una combinación de frases, palabras y pensamientos que datan desde el siglo XVI. Joseph Mende en 1627 hasta el siglo XVIII con Edward Bishop Elliot en el año de 1837. Por ejemplo, el preterista, ellos dijeron que la frase que ellos dijeron que el aceite y el vino eran artículos de lujo del templo de Jerusalén. Observen. Número 2, el historiatista decía que los impuestos podían pagarse al emperador con grano, aceite y vino. Luego el idealista dijo de que era una privación económica y pobreza después del desate de una guerra y cómo los ricos se hacen más ricos. Y por último, el futurista dijo que muchos morirían de hambre mientras los ricos gozarán del lujo y del aceite y el vino. Entonces, como ustedes pueden ver, hasta el día de hoy, nosotros vemos en la mayoría de los libros que hablan, sí, de que este sello significa una hambruna. Va a haber mucha hambre. Y que además de que va a haber mucha hambre, es que va a haber una especie de recesión. Los precios serán excesivamente altos. No va a haber, obviamente, no solamente que no va a haber mucho trabajo, sino que no va a haber mucho dinero. ¿Por qué? Porque el texto dice que 2 libras de trigo por un denario era el sueldo
que una persona ganaba por el trabajo de 8 horas. Entonces, si usted iba a comprar una libra de trigo por el sueldo que usted gana un día, entonces iba a ser bastante caro el poder vivir de acuerdo al texto. Y luego dice 6 libras de cebada por un denario. O sea, estamos hablando de precios bastante caros. Y luego viene la frase, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, la interpretación de todo este texto, esa posición histórica del tercer sello, parece que data desde el siglo XVI y se mantuvo interpretando hasta el siglo XVIII, y esa misma interpretación es la que nosotros podemos leer en libros de personas de bastante renombre como Hal Lindsey, lo vemos en la televisión, hay otros pastores, hay un número de pastores que están eh, muy de acuerdo con esta interpretación. Pero vamos a seguir hablando al respecto y vamos a tratar de ver qué más luz podemos sacar del texto. Ok, voy a hacer una pausa aquí y quisiera que hasta este momento, si tienen alguna pregunta, levanten su mano para que puedan refrescar sus mentes. Levanten su mano si tienen alguna pregunta de lo que acabo de hablar. Levante su mano ahí donde está. Ok. ¿Todos me escuchan bien? Levante su mano si me escucha, hermano. Ok. El hermano Ramón es el único que me escucha. Bueno, muchas gracias, hermano Ramón. Ok, hermana Sandra Romero, Marrosa me escucha. Ok. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta? Ok, Marrosa, abre tu micrófono, está abierto. ¿Tienes alguna pregunta, Marrosa? Bueno, ok. Entonces vamos a continuar, hermano. Entonces ya hablamos acerca de las diferentes posiciones que existen y cómo el texto de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis capítulo 6, se ha interpretado. Ok, entonces ahora vamos a ver símbolos y sus significados. Los dos versos que nosotros acabamos de leer del capítulo 6, versos 5 y 6 de Apocalipsis, están llenos de mucho símbolo. Pero quisiéramos tratar los dos principales para poder entender cómo es que llegamos al entendimiento de lo que estamos hablando. Lo primero es el color negro. Ese se encuentra en el verso 6 del capítulo 6. Y miré y aquí un caballo negro. ¿Qué significa el negro? ¿Okay? Y lo segundo es la balanza, el sugón. Dice ¿cómo se llama? El texto, capítulo 6, verso 5, el que lo montaba tenía una balanza, un sugón. Sugón. Ahí le puse algunos textos bíblicos para que ustedes puedan estudiarlos en su propio tiempo. Ok, entonces vamos a irnos primeramente al color negro. Ahora, yo quiero que ustedes observen este texto que les acabo de poner en la pantalla. El color negro, melas. Melas es como se dice en el griego, así aparece en el texto original. Ya de antemano quiero decirles que el color negro está asociado con el luto, la miseria, el hambre y la escasez. Ese es el significado que encontramos nosotros dentro del texto. Y esto es importante que usted lo entienda, hermano, porque aunque el color negro se parece al petróleo, el color negro del caballo no significa el petróleo. No significa el petróleo. No puede ser
que el color negro dentro de la escritura está asociado con el luto, la miseria, el hambre y la escasez, y al mismo tiempo signifique petróleo, que puede quizás tener algo, que puede apuntar algo al respecto, pero el color negro no tiene nada que ver con el petróleo. Pero constantemente vamos a escuchar esa idea de que el negro es el petróleo, que este caballo representa al petróleo y que el petróleo va a recibir un gran caos y como no van a poder vender petróleo va a venir una gran recesión y bueno, y ahí sacamos un montón de teorías que pueden ser válidas dependiendo cómo usted interprete o si usa la hermenéutica para interpretar el texto bíblico. Ahora bien, dice el texto, y subió la langosta es una plaga, sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y dice, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, oscureció la tierra. Quiero que ustedes vean que hasta este momento lo que la palabra de Dios está hablando, y aquí estamos hablando de un suceso que ya ocurrió, que ocurrió dentro de las plagas de Egipto, en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y era prácticamente esclavo del faraón. Entonces Dios envía plagas, envía juicios, porque él quiere mostrar de que Él es un Dios soberano. Para eso son los juicios. Y entonces Dios envía todas estas plagas, una por una, para permitir que el faraón deje ir a su pueblo. Y le envía una y no los deja, dos, no los deja, tres, no los deja. Así bueno, y les tiene que enviar un montón de plagas con el simple hecho de que el Señor desea de que sea el faraón el que decida dejar ir a su pueblo. Y aquí nos está mostrando que la plaga de la langosta fue tan densa, fue tan grande, que dice que la tierra se oscureció. Y luego dice, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, otra plaga que acababa de pasar. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces, usted va a darse cuenta que si, por ejemplo, en su país llega a una plaga de langosta y se come todo lo que es verde y se come todos los frutos de los árboles, ¿ok? Y no queda cosa verde ni hierba del campo en todo su país. Entonces rápidamente usted se va a dar cuenta que tiene que haber una hambruna. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, dependemos del fruto de la tierra. El caos que tendría que existir. Imagínese todas las cosas que usted pone en su mesa, en su cocina, que vienen del fruto de la tierra, pues es la mayoría, frijoles, el arroz, las verduras, todo eso viene del fruto de la tierra. Entonces, aquí en este texto nosotros podemos ver algo muy similar a lo que ocurrió en el capítulo 6, versos 5 y 6 de Apocalipsis, donde comienza a existir una escasez de alimentos. Y además de eso, sale una voz de en medio del trono, donde se le da la orden al jinete de este caballo que no dañe el vino y el aceite. Entonces, podemos entender ya de antemano que lo que va a ocurrir en el capítulo 6 de Apocalipsis viene de la misma manera que Dios lo hizo en el pasado. Es a través de plagas.
plagas que van a afectar estos ingredientes alimenticios de mucha importancia. Entonces, eso es lo que significa el color negro. Es luto. Luto, ¿por qué? Porque hay sufrimiento, porque hay muerte, hay miseria, hay hambre, hay mucha escasez, la gente sufre. Entonces, eso es lo que el color negro va significando. Entonces, la balanza. Pasemos a la balanza. Zogón, literalmente en el texto es yugo. Yugo, ¿por qué? Porque hay una vara así que está recta y luego está balanceada. Tiene dos como cuerdas al final y allí es donde se pesan los alimentos. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la balanza o de las pesas. En el texto que estamos viendo en este momento, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Aquí lo que estaba diciendo Eliseo, el profeta, es que los alimentos que ellos consumían por causa de un juicio de Dios iba a comenzar a costar mucho más. Eso es lo que está diciendo aquí. Y aquí hace mención de la flor de harina, de la cebada. ¿Por qué? Porque eran los alimentos necesarios para aquel pueblo. Entonces, por causa de su desobediencia, en 2 de Reyes 7:1, entonces llega un juicio y comienzan a costar los alimentos mucho más. ¿Por qué? Porque cuando hay ración, cuando no hay muy buena cosecha, entonces las cosas cuestan mucho más. Aquí en los Estados Unidos se consume mucho el aguacate. Y cuando el aguacate está caro, es porque no han podido sembrar mucho, porque se les ha arruinado la siembra. Entonces, si un aguacate costaba anteriormente $3, vamos a decir, ahora puede costar hasta $7. Pues es lo mismo que está ocurriendo acá. Dios está interesado en que el pueblo entienda que Él es el que produce el fruto de la tierra y Él es el que riega la tierra a través de la bendición que se llama la lluvia. Y cuando no hay lluvia y cuando la tierra no produce, es porque hay juicio de parte de Dios. Y cuando Dios comienza a tocar el estómago de la gente, se espera, se anticipa que la gente responda y en lugar de ver hacia sus lados, comiencen a ver hacia el cielo y comiencen a depender de aquel que suple el agua y el alimento. Eso es lo que está tratando de implicar este texto. En Ezequiel 4:9 al 11 dice de la siguiente manera, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. Tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo del texto bíblico a través de la Biblia, que cuando la Biblia nos está diciendo que hay escasez, entonces todo tiene que ser medido. Y no solamente todo tiene que ser medido, sino que también el costo es muy elevado. Entonces, en Ezequiel 4, capítulo 4 del verso 9 al 11, usted lo puede leer, usted se va a dar cuenta de que estos son ejemplos del lenguaje bíblico y de la manera como la balanza se usa. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos textos a través de toda la Biblia, nos venimos a dar cuenta que en Apocalipsis, cuando se está hablando de una balanza, cuando se está hablando de precios altos, cuando se está hablando de no dañar ciertos comestibles, ciertas verduras o ciertos
comidas que se usan rutinariamente, entonces es porque va a haber escasez. Y por eso es que ese texto podemos tener toda la certeza que está hablando de una hambruna que va a venir por otras causas. Y esas causas están muy conectadas con lo que ocurre con los otros sellos. Ya vimos que antes de esto hubo una guerra, una revuelta, una guerra civil. Antes de esto comenzó lo que se llama la falsa paz, y entonces ahora estamos entrando a los resultados de esos juicios anteriores. La balanza se asocia con la escasez de alimentos, con el yugo, con el sufrimiento y con el hambre. Si usted asocia la balanza con alguna otra cosa que no tiene que ver con esto, entonces ya es su propio criterio y su propia interpretación o el uso de las herramientas que usted tiene para interpretar este texto. Entonces hemos visto dos cosas. Hemos visto el significado del símbolo del color negro y luego estamos viendo el significado de la balanza. Ahora, ¿cómo es que viene esto, lo que nosotros vemos en el capítulo 6.6? Se lo voy a leer nuevamente. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso, llegamos a la conclusión de que definitivamente está hablando de una hambruna y que a través de esta hambruna va a haber una especie de, ¿cómo le podría decir? Una recesión financiera. Tiene que haber una recesión financiera. Esto es lo que está indicando. Es una recesión financiera. La falta de alimentos en el mundo, ya de por sí alrededor del mundo no hay suficiente alimento para el número de personas que habitamos en el mundo. No hay mucha comida. Además de eso, no hay mucho dinero para comprarla. Tampoco hay mucha sequía alrededor del mundo. Hay mucha sequía. Aquí en los Estados Unidos, en muchas partes de los Estados Unidos, las siembras se arruinan. ¿Por qué? Por falta de agua. Por falta de agua. Entonces, ¿cómo es que se va a llevar a cabo todo esto? ¿Qué significa la palabra plaga? Las plagas. Las palabras plaga en Éxodo 9:14 y el capítulo 11, verso 1, además de plagas, se usa también con el nombre de señales. En Éxodo capítulo 7, verso 3, también se usa las palabras maravillas, que vendrían siendo las mismas cosas. Éxodo 7, capítulo 3, capítulo 11, verso 9, que Dios usa para demostrar su soberanía. Esa es la razón de los juicios de Dios, mostrar su soberanía. Son usadas para referirse a enfermedades, desastres ambientales o pestilencias, y que son parte del juicio de Dios enviadas a individuos, familias y naciones. Usted puede leer ahí los textos, Génesis capítulo 12, verso 17 y Éxodos capítulo 7 al 12. Ahí se muestra cómo estas plagas dentro del contexto bíblico se han enviado a individuos, se han enviado a familias y se han enviado a naciones. Y cada vez que esto ha ocurrido, ha sido a través de plagas, señales o de maravillas. Entonces, vamos a pensar por lo menos en este momento a qué plagas me estoy refiriendo. Por ejemplo, yo hace unos días pasaba por un continente, el continente de Groenlandia, Greenland se llama en español. Cuando íbamos para rumbo a Israel, nosotros comenzamos en Los Ángeles y el avión se va por todos los Estados Unidos hasta la parte más del norte de los Estados Unidos, allá por New York. Entonces se mete el avión para cruzar por Groenlandia.
Es la isla más grande, diría yo. Algunos le llaman continente, el continente de Groenlandia. Pero los aviones, por lo general, no se van directamente vamos a decir, de aquí de Los Ángeles y pasamos todo el océano hasta llegar a Israel. Es mucho mejor irse por la parte de arriba, mantenerse conectados con algún tipo de tierra, por así decirlo. Entonces, luego que pasa uno Groenlandia, pasa Iceland, y entonces vas llegando allá por Alemania, pasa por Alemania, bajamos por Francia, y entonces comenzamos ya a bajar hacia el Medio Oriente y pasamos por Turquía y ya llegamos a la nación de Israel. Entonces, cuando yo iba pasando por Groenlandia, porque nos tardamos fácil una hora, yo diría 2 horas en cruzar toda esa isla, yo me estaba dando cuenta que en inglés significa tierra verde, Greenland. Green quiere decir verde, land quiere decir tierra. Greenland vendría siendo tierra verde. En español es Groenlandia. Y yo me preguntaba, ¿por qué le llaman Greenland o tierra verde si toda es, um, es blanca? Toda es blanca. Ahí no hay nada verde. Por lo menos yo no vi nada verde. Bueno, es muy sencillo, porque es una isla, está rodeada de agua, tiene que ser verde, pero no es verde porque está llena de nieve. Y la nieve quema todo lo que es verde. El 81% de la isla está cubierto de nieve. La temperatura averaje de todos los días es menos 8 grados. O sea, esa es ¿cómo se llama? La temperatura averaje de este lugar. Es un lugar extremadamente helado. Casi nadie vive en esa isla porque es heladísimo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que van a ocurrir que todos estos productos comestibles y necesarios se dañen? Bueno, a través de plagas. Y ya vimos en el texto anterior de que una de esas plagas que habían ocurrido, lo vimos en el color negro, que la primera plaga había sido la langosta y que antes de esa plaga había el granizo. O sea, hermanos, que no necesariamente tiene que nevar en su tierra para que exista una plaga. Y se lo voy a explicar, se lo voy a ilustrar de esta manera. Por ejemplo, cuando yo pienso en Bogotá, yo no pienso en una tierra donde si yo quiero ir a esquiar, digo, vamos a ir a Bogotá, Colombia, porque vamos a ir a andar a esquiar. No, Bogotá, Colombia, por lo general es un lugar bastante caluroso, un lugar tropical. No creo que sí hay nieve, pero no en muchos lugares. Pero pensar en Bogotá como un lugar donde neva es un poquito extraño. Pues esto es lo que ocurrió en el 2006 y el 2017. Le estoy poniendo aquí un video para que usted lo vea. Este es Bogotá. Mire cómo es Bogotá, cómo lo que ocurrió en Bogotá en el año de 2006 y también dicen que ocurrió en el año del 2017. Yo no soy de Colombia, aquellos que viven en Colombia, este es un reporte que yo encontré, si no me equivoco, también ocurrió hace poco, que ha estado ocurriendo con frecuencia en Bogotá. Mire toda la nieve, y esta es nieve, pero lo que fue una lluvia de granizo. Una lluvia de granizo. Y como usted puede observar, inmediatamente todo lo que es verde, me supongo que ese césped, todo lo que es verde se quema por el, el granizo o la nieve. Y la hierba que usted ve allí, que todavía no se ha quemado, si ese granizo continúa, básicamente se quema.
se quema. El granizo es lo que hace. Y si estas fueran siembras, entonces las siembras básicamente se queman, se arruinan. Y si se arruinan, entonces inmediatamente el consumidor es afectado y tiene que ir en busca de los productos indispensables, los que necesita para vivir, y básicamente se los van a vender mucho, mucho más caro. Y entonces ahora ya el sueldo pues ya no alcanza, y tiene que comprar lo que usted necesita para poder vivir a cualquier costo. Entonces, imagínese, en Bogotá, estaba escuchando también que en mi país, El Salvador, también nevó. Y en mi país nunca neva. Brincos hubiera dado yo cuando yo vivía en El Salvador, de que en El Salvador nevara. Pero no es una nieve regular, sino que es granizo. Como por ejemplo aquí en Los Ángeles han habido ocasiones, aquí no neva en Los Ángeles, en la ciudad no neva, pero de vez en cuando el granizo cae y los carros están llenos de nieve, pero eso es algo que no es natural. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, hermano. Es que no es que simplemente van a caer más nieve donde ya neva, sino que va a caer nieve y van a haber de ese tipo de desastres en lugares donde normalmente eso no ocurre. Y entonces de esa manera es como va a ser afectado el precio de todas las cosas. Entonces, hermanos, um, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Antes de seguir a lo que vamos a continuar hablando. ¿Hay alguna pregunta? Levante su mano. No hay preguntas. Bueno. Bueno, yo no sé si levantaste la mano, Marrosa, e enciende tu micrófono. Bueno, ella levanta la mano, pero no sé si me está diciendo que tiene una pregunta y no puede levantar su micrófono. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Entonces hemos hablado, hermano, de las diferentes maneras de interpretación. 4 maneras de interpretación del texto. Ya hablamos de cómo estos grupos interpretan el texto que estamos hablando el día de hoy. Ahora hemos hablado del significado de los símbolos, el color negro y la balanza. Ahora, quisiera en este momento, antes de terminar, hablar de esa frase: no dañes el vino, perdón, no dañes el aceite ni el vino. Esta semana que estuve en Israel, fui a un lugar en Nazaret, donde el Señor Jesucristo se crió. Allí en Nazaret hay una montaña, es un centro cultural donde es como una especie de museo y donde, según los historiadores, parece que el Señor Jesucristo eh, frecuentó estos lugares porque él vivió allí. Incluso estuvimos donde se cree que nació María, donde vivió era prácticamente una cueva. Ellos eran muy pobres. Tengo fotos para enseñarle después a ustedes. Y donde es que el Señor Jesucristo se crió hasta ese día que entró a la sinagoga y dijo que él era el Mesías y quisieron tirarlo de un precipicio, que también tengo fotos y video para ustedes. Y entonces después de eso dice la Biblia que decidió ir al mar de Galilea, específicamente a Capernaum. Y allí es donde el Señor Jesucristo, básicamente su vida ministerial es desarrollada. El 80% de la vida ministerial del Señor Jesucristo fue alrededor del mar de Galilea. Pero mientras él vivió acá, fui a esta montaña donde se cree que el Señor Jesucristo pues frecuentaba. Una de las cosas curiosas que yo encontré, hermanos, fue este molino. Como ustedes van a ver acá en su izquierda, esto se llama el molino de burro. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo dijo: van a haber tropiezos, pero ay de aquel por los que hay tropiezos? Le sería mejor amarrarse una
rueda de molino de burro y tirarse al mar. Pues esta ruedita que ustedes ven acá pesa como 3.000 libras. No sé cuáles son las medidas en sus países, pero pesa bastante. Pesa bastante. Imagínense que aquí es donde ponen las aceitunas, las olivas, y entonces el burro camina y entonces comienza a aplastar las aceitunas, y así es como comienza a crearse o a hacerse el aceite de oliva. Entonces, cuando ya el aceite está siendo procesado y comienza a hacerse el líquido, comienza a caer en estos recipientes, estas rocas que ustedes ven estos hoyitos acá, y es donde entra el aceite. Y usted ve que hay 3 recipientes. Aquí se lo puse de 3 de maneras diferentes. Ahora bien, para que usted entienda la importancia del aceite en este texto y la importancia del aceite en la tierra en la que estamos hablando. El primer recipiente, o el tercer recipiente, para mejor decirlo, cuando se hace el aceite, el tercer recipiente, en él se produce el aceite de menos calidad. Este es el aceite para el alumbrado. En aquellos entonces no habían lámparas, no había electricidad. Entonces tenían unas especies nosotros le decimos en nuestro país, en mi país, le decimos candil, o una especie de luz que se le echa aceite, tiene una mechita, y entonces con eso usted alumbra su casa o alumbra afuera. Entonces no hay no hay electricidad en las calles como lo hay el día de hoy. Usted se va a acordar, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, donde dice de que Nicodemos vino al Señor Jesucristo de noche, y el texto dice de noche. Esa palabra de noche es muy significante, porque en aquellos días la gente no salía a caminar de noche, más en el desierto. Habían animales, habían ladrones, había una infinidad de cosas, y además de eso era peligrosísimo salir de noche. Pues la ironía o el texto nos está tratando de decir que era tan importante para Nicodemos hablar con el Señor Jesucristo. Era tan importante, pero al mismo tiempo era importante hablar con él en un momento en el que no iba a ser visto, y eso, por eso dice allí de noche. Entonces, el aceite de menos calidad se producía y se ponía en la tercera vasija. El aceite de menos calidad, ese era para el alumbrado. Ahí le puse un texto bíblico, hay muchos, Éxodo 25:6. Luego en la segunda vasija, aquí en la segunda, que está en medio, es el segundo recipiente, se produce el aceite de segunda calidad. Este es el aceite comestible, el que se usa para cosméticos, para jabón, se usa para ungüentos medicinales. Ahí los va a ver usted en Éxodo 29:2 o en Lucas 10:34, en San Juan 5:14. Allí hay ejemplos de cómo se usaba también el aceite. Y en el lugar donde, en el primero que usted ve acá, allí se producía, era el primer recipiente y se producía el mejor aceite. Ahora, el mejor aceite es el que era necesario para el templo, las lamparillas, para ungir, para la libación. Era el incienso aromático, era donde estaba el incienso para la unción de el sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los levitas, para ungir las ofrendas a Dios. Era de mucha importancia el aceite. Entonces, cuando yo veo que la interpretación del capítulo 6, específicamente esa frase donde dice no dañes el aceite ni el vino, y eso es interpretado como que es un producto solamente para los pobres, para los ricos y no para los pobres. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, podemos comenzar a ver que eso no era necesariamente verdadero. ¿Por qué? Porque
era necesario en todos los niveles, era necesario para el templo, era necesario en la casa, era necesario aún para el más pobre porque necesitaban alumbrado y necesitaban aceite. Entonces, después de estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, encontramos aproximadamente como unos 199 textos y entre ellos encontramos dos verdades. Número uno, que los dos usos primordiales del aceite, el primero era el uso religioso. Usted va a encontrar constantemente el aceite, lo encuentra junto a la palabra templo, junto a la palabra ofrenda, junto a todo lo que tenía que ver con el templo. ¿Por qué? Porque la vida del judío de esos tiempos giraba alrededor del templo. Ellos no podían tener una vida secular, no podían. Tenían que depender de Dios. Entonces el aceite era de gran importancia. Pero si el aceite era de gran importancia porque la gente iba al templo, entonces tener aceite era de gran importancia. La gente lo tenía que vender o lo tenía que comprar. Entonces, el segundo uso del aceite fue en el comercio. Apocalipsis 18, 12 al 13, usted va a encontrar eso. Entonces, estas son las dos razones por las que nosotros tenemos el aceite: para alumbrar el templo, para comer y alumbrar nuestro diario vivir. Pero se usaba también con vías de comercio. Entonces, en este texto estamos hablando de recesión, estamos hablando de cosas monetarias, el denario, estamos hablando de falta de comida, estamos hablando de eso. Entonces, todo esto nos lleva a entender de que este texto está hablando de que se aproxima una gran recesión como nunca antes vista, y que la gente va a sufrir, que los hijos van a sufrir, que la tierra va a sufrir, simplemente por el hecho de que no quieren convertirse a Dios, no quieren depender de Dios. Y usted va a ver en el texto del capítulo 7, 8, 9, 10, donde se derraman las copas de su ira, donde vienen las trompetas. Hay textos bíblicos que dice, y ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones. Entonces, estos son juicios, son verdaderos, que están dentro de la palabra de Dios. Luego tenemos el vino, hermano. Se habla en este texto de no dañar el aceite, pero tampoco el vino. Ahora observe usted cómo habla la palabra de Dios acerca del vino. Y dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Esto es el profeta hablando al pueblo de Israel. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Deuteronomio capítulo 7, verso 13. Usted va a notar en este primer texto que hay tres cosas básicas en la vida del judío. Estaba el fruto de la tierra. El fruto de la tierra es el trigo, eh, es la uva o las viñas. Aquí habla también del grano, aquí habla del mosto, que es de la viña, habla del aceite, habla de la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que daría. Entonces usted está viendo esos tres ingredientes siempre en la mesa de un judío. Decir de que esto era solamente que el aceite y que el vino era solamente para los ricos no es totalmente correcto. Vamos a ver ahora Deuteronomio capítulo 11, verso 14 al 15. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Eso es lo mismo. El vino y el aceite eran los dos ingredientes que Dios le dice al jinete del caballo negro, no dañes. Y dice el verso 15, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Todo esto es lo mismo que nosotros encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis.
Ageo 1:11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre trabajo de manos. Ahí estamos hablando ya de un juicio. Y usted ve que el juicio viene en contra de la sequía, viene en contra de la tierra, los montes, el trigo, el vino, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de su mano. Imagínense qué severo era este juicio. En otras palabras, que era un pueblo que no iba a prosperar en nada iba a prosperar. Como diciendo el Señor, depende de mí. Y eso es lo mismo que yo les digo a ustedes, hermanos. Dependamos de Dios, no dependamos del dinero, no dependamos de los ahorros, no dependamos del poder, dependamos de Dios, que Dios es el que verdaderamente bendice a su pueblo. Ok, entonces, ¿qué significa la frase no dañes el aceite ni el vino? Bueno, vamos a hacer una pausa. Veo que Marrosa me sigue tratando de hacer una pregunta, pero no abre su micrófono. Abre tu micrófono, Marrosa. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta hasta este momento? Levante su mano. Ok, Magali. Sí, Magali, abre tu micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está tía Maggie? Maggie. Maggie. Bueno. No le escucho. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué significa la frase no dañes el aceite ni el vino? Le voy a dar mi perspectiva y simplemente no es una respuesta, pero le voy a dar una perspectiva. Y esta es una perspectiva personal. Número 1. La interpretación de los pobres versus los ricos es parte, aunque no solo significa eso. Y esto lo voy a decir muy importante, por ejemplo, para nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Ali, nuestra hermana Magali, hermanos que enseñan el texto. Sandra, para hermanos que enseñan constantemente. Cuando usted va a estudiar y enseñar Apocalipsis, usted no puede abandonar lo que la tradición ha dicho en cuanto a la interpretación de los textos. Usted no puede abandonar, no lo puede abandonar. Lo que usted debe de hacer es averiguar qué es lo que se ha dicho en la historia por los intérpretes y exégetas más grandes, sin importar cuál es su inclinación, como lo que explicamos al principio. Pero de allí es donde usted debe de partir para poder tener más entendimiento, porque yo creo que todos estos hermanos han tenido luz a través de los años. Imagínense, en 1700, en 1600, cuando no tenían todas las herramientas que tenemos el día de hoy para poder investigar el texto bíblico, ya estos hermanos tenían tremendas habilidades para poder darnos luz y que hasta el día de hoy se han mantenido algunas de esas interpretaciones, como esta, la de los pobres y los ricos. Entonces, usted no puede eliminarla. Lo que yo les digo a ustedes es que sí incluye pobres y ricos, pero no es todo lo que eso significa, es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay un poquito más. Número 2, la frase, yo diría, la frase que dice no dañes el aceite ni el vino, es un código que provee entendimiento de un aspecto que tiene que ver con la hambruna. Es simbólico en su presentación, pero representa algo literal. Es un símbolo, pero ese símbolo, detrás de ese símbolo, cuando usted entiende lo que ese símbolo significa,
lo que está detrás de ese símbolo es algo literal, algo que va a ocurrir, algo verdadero, que no es simplemente algo idealista, que no simplemente es algo espiritual, no, es algo real que va a ocurrir y que viene. Número 3, esa frase parece indicar un acto de misericordia que dice aún no es el fin, aunque sí habrá mucho sufrimiento, aún no es el fin. Eso lo podemos corroborar con lo que dice en las trompetas y lo que dice en, ¿cómo se llama? En las copas de la ira. Este, eh, dice que la tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera parte. ¿Por qué no todo? Le dice que no dañe todos los árboles, sino que será una tercera parte, una cuarta parte, la mitad. O sea, nunca dice destrúyelo todo. ¿Por qué? Porque aún no es el fin. El hecho de que él le dice al ángel, perdón, al jinete del caballo, no dañes el aceite ni el vino, ese es un acto misericordioso de Dios en medio de un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque la posición de Dios no es destruir al hombre, sino que el hombre se arrepienta y llegue al conocimiento de Dios. Y aún todavía no es el fin, no ha llegado el fin, todavía hay otras cosas que van a ocurrir. Por eso es que yo creo que eso no tiene que ver o nos está diciendo de que los pobres sí van a comer, los pobres van a sufrir, los únicos que van a sufrir y los ricos van a tener cómo pasar esa hambruna. No creo que eso es lo que signifique del todo. Ok, número 4. Parece incorporar plagas que dañan el fruto de los árboles, tales como el granizo, quizás el calor o problemas de clima. Esto provoca la falta de alimentos, de allí la hambruna y además parece indicar una gran recesión e inflación. Eso es lo que veo en el texto. Y número 5, este evento apocalíptico afectará a todo ser humano y no solo a los pobres, a todo ser humano y no solo a los pobres. Pero Dios, que tiene misericordia, va a permitir que no se dañe esos elementos importantes para el consumo de los seres humanos aquí en la tierra. Ok, terminamos con esto. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios no desea hacerle daño absolutamente a nadie, pero Él quiere dejarse conocer como un Dios justo y los juicios de Dios son justos. Ha pasado más de 2000 años y no sé cuánto va a pasar más. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios es lenta, pero el día que venga el juicio va a venir como torrente y ya no habrá tiempo para hacer absolutamente nada, excepto para arrepentirse y voltearse a Dios, convertirse de los dioses paganos y convertirse a Dios verdadero. Ok, hermanos, hoy sí, preguntas que tengan, este es el momento para hacerlas.